Muy buenas tardes, queridos amigos. Espero que se encuentren todos muy bien. Nos encontramos en una nueva clase de Practicates.cl con su profesor, ¿cierto? Ricardo Cornejo. Ya espero que todos se encuentren muy bien. Espero que todos escuchen muy bien y le mando un saludo, como siempre, a mi amigo Carlos, ¿cierto? Que lleva muchas clases ya con nosotros, compartiendo sus experiencias, ¿cierto? Y participando de estas sesiones, ¿ya? Un segundito, aquí pasó algo. Ahí sí. Ya, ahora sí. Ya. Estimado, ¿me escuchas? Espero que me escuches bien. Hoy día vamos a empezar a hablar del tema 3, que es bastante extenso, así que vamos a tomar varias clases para hablar de este tema, pero también es bien interesante, bien importante, y les va a permitir, ¿cierto? O los va a ayudar a conducir de la mejor forma posible. Dice, en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. Una de las cosas más importantes que tenemos en este tema, ¿cierto? Es el tema de las condiciones climáticas adversas. Se lo voy a volver a decir cuando nos toque, ¿cierto? Ese tema, se lo voy a volver a decir, pero para que se nos quede les voy a mencionar, ¿cierto? Que ojalá cuando las condiciones climáticas sean adversas no andemos en moto, ¿ya? Así de simple. Si nos gusta andar con lluvia, bueno, es opción de cada uno, ¿cierto? Hay personas que les gusta andar con lluvia. Desde mi punto de vista, ya a mí me gusta andar en moto cuando es verano, ¿cierto? Inclusive cuando es verano y no hace tanto calor, para mí es lo ideal, ya en la tarde, por ejemplo, en la noche, en las noches de verano, etc. Pero hay condiciones en las cuales la conducción en motocicleta se vuelve realmente muy peligrosa, como por ejemplo cuando está lloviendo o cuando hay frío extremo, ya para que hablar de si hay nieve, ¿cierto? O granizo o algo de ese tipo. Entonces, como consejo, ojalá utilizar la moto solo cuando las condiciones sean las ideales, las idóneas, ¿ya? Exacto, esa es la idea, Carlos. Muy bien. Entonces, voy a leer lo que dice Carlos para que todos sepan. Ya, dice, gracias, profe, un placer estar aquí aprendiendo para ser un buen conductor. Es la idea. Ya, genial, Carlos. Sí, esa es la idea, ¿cierto? Nadie es perfecto, pero la idea es que tratemos de prepararnos lo mejor que podamos, ¿cierto? Y eso es lo que tratamos de hacer acá en Practicates, ¿cierto? Tratar de ayudar a las personas a que sean mejores conductores y que, por supuesto, obtengan su licencia de conducir. Entonces, vamos a ir más abajo. Muchos temas. Y lo primero que vamos a hablar, ¿cierto? Es acerca de la postura al manejar una moto, ¿cierto? La postura al manejar una moto. Para empezar, ¿cierto? Recuerden que siempre lo más importante es que usted se sienta cómodo en su moto. Y si usted no puede alcanzar los pies, ¿cierto? Cuando está sentado en la moto no puede alcanzar con sus pies el suelo, lo más probable es que no esté cómodo, ¿ya? Entonces, sobre todo para cuando estamos empezando, es ideal que usted, montado en la moto, pueda pisar con sus dos pies en el suelo. Luego dice que el peso del cuerpo, ¿cierto? Debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. Pareciera que los conductores van sujetados del manillar, ¿cierto? Del manubrio. Pero eso no es tan así, ¿ya? La verdad es que con nuestras manos vamos sujetando el manillar, dándole presión a izquierda o a derecha si queremos cambiarnos de pista o doblar, ¿cierto?
pero no debemos ir afirmados del manillar. Al contrario, nuestro cuerpo, nuestros brazos, nuestros hombros deben ir lo suficientemente libres para poder moverse, ¿cierto? Y realizar las gestiones necesarias para poder gestionar nuestra moto. Después dice pies. Los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio, ¿cierto? Que estaría en el pie izquierdo, o la palanca o pedal de freno que estaría en el pie derecho. Además, deben hacer fuerza sobre los apoyapiés o estribos para cambiar de posición sobre el asiento. Eso principalmente es para cuando vamos doblando, ¿cierto? Si vamos doblando, por ejemplo, hacia la derecha, vamos a descolgar el cuerpo hacia la derecha en algunas técnicas de conducción, ¿cierto? O vamos a modificar la posición de nuestro trasero en el asiento y lo vamos a poner más cargado hacia la derecha para poder contrarrestar la fuerza centrífuga, por decirlo así, que nos podría estar atacando en un momento de curva, o que nos va a estar atacando en un momento de curva. Después habla de las alturas, ¿ya? Dice, ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio, de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica, ¿ya? Aquí, este punto se resume en algo bien sencillo. Ajustemos la moto a nuestro cuerpo. Setiémosla, ¿ya? Programémosla, no sé qué otro sinónimo puede haber, ¿ya? Programémosla, adaptémosla, ¿ya? A nuestro cuerpo. Tanto los mandos que van en los pies como los mandos que van en las manos tienen algún tipo de regulación. Eso, úselo a su favor para obtener la mejor interacción hombre-máquina, ¿ya? Entonces, la idea, ¿cierto?, es que todo lo que nosotros necesitemos alcanzar con las manos o con los pies esté lo más expedito posible, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Luego dice manos. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar, ¿ya? El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. ¿De qué se trata esto? De lo mismo que estábamos hablando recién, ¿cierto? El peso y la parte como más rígida que vamos a llevar sobre la moto va a ser, entre comillas, ¿cierto?, el trasero pegado al asiento, entre comillas, porque también se mueve en algunos momentos, como recién lo hablamos, ¿cierto? Y que las piernas hasta las rodillas hacia abajo, ¿ya? O mejor dicho, los muslos, para que se entienda mejor, y que los muslos van a ir apretando el estanque, ¿ya? Ahora, ¿los muslos apretan todo el rato el estanque? Probablemente no, ¿ya? Pero cuando necesitamos firmeza, podemos utilizar los muslos para apretar el estanque. Si ustedes se fijan, la mayoría de los estanques tienen la forma de los muslos, ¿cierto? Para poder afirmarnos de la moto, ¿ya? Y lo demás tiene que estar libre, ¿cierto? Las manos, los pies, libre de presiones, libre de estar sujetando algo para poder gestionar lo mejor posible nuestro vehículo. Importante dice, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave. ¿De qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de que
como mencioné anteriormente, ¿cierto? Hay muchas piezas de la moto que se pueden regular. Inclusive hay muchas piezas de la moto que se pueden intercambiar por otras piezas. A esto le llamamos piezas de aftermarket, ¿ya? Piezas de después de salida de la fábrica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podríamos encontrar un kit que permita que nuestros pies vayan afirmados más atrás en la moto. Esto se hace para lograr una postura más deportiva o lograr ser más aerodinámico sobre la moto. Pero ¿qué pasaría si los apoyapiés, por ejemplo, se fueran muy atrás? Yo llevo el pie así, ¿cierto? Así va mi pie. Imagínate que lo llevo más atrás, al ir más atrás, la punta del pie va a bajar, ¿ya? Y eso es lo que de lo que le estaba hablando este cuadro celeste, ¿cierto? De que debo tener cuidado con las modificaciones que hago. ¿Por qué? Porque debo también preocuparme de que mi cuerpo en todo momento se encuentre lo más protegido posible dentro de la desprotección que ofrece la motocicleta, ¿ya? Todos sabemos, ¿cierto?, que en una motocicleta no tenemos grandes medidas de seguridad, pero las que tenemos debemos utilizarlas bien para poder hacer lo más agradable nuestro viaje y nuestra vida como motociclistas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo llevo un pie o lo que sea, ¿cierto? Cualquier parte de mi cuerpo que yo lo lleve muy cerca del asfalto, podría, ¿cierto?, engancharse en cualquier cosa que exista en el asfalto. Y de esa forma, ¿cierto?, provocarme un gran daño. Imagínense solamente que hay una piedra, ¿ya? Una piedra de este porte. Perdón. Solamente una piedra de este porte que hay en el camino, ¿cierto? Y que ustedes pasen por el lado, pero como llevan el pie muy abajo y van a 100 kilómetros por hora, le peguen, ¿cierto?, con la punta del pie a una piedra a 100 kilómetros por hora. No sé exactamente lo que les va a pasar, pero de que les va a doler, les va a doler, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, ya debemos entender, ¿cierto?, que debemos evitar al máximo, ¿cierto?, ese tipo de descuidos. Ya, yo creo que nadie va a querer que le pase eso, pero yo les estoy diciendo que puede pasar en esos casos. Por lo tanto, no deben descuidarse. Marchas, dice. Denme un segundito, voy a leer algo que me mandaron. Dice, actualmente tengo licencia clase B y gracias a sus clases me fui dando cuenta que podía corregir algunas maniobras. Nadie es perfecto y los errores también los puede cometer uno. Exactamente, Carlos. Una de las cosas más importantes de la conducción, de cualquier tipo de conducción, es justamente entender que no somos perfectos y que nos vamos a equivocar. Ojalá equivocarnos lo menos posible, pero nos vamos a equivocar. Y así como nosotros nos podemos equivocar, también se puede equivocar otras personas, otros conductores, y lo importante es que vayamos atentos, ¿ya? Porque si el otro conductor se equivoca y yo también me equivoco, se genera una catástrofe. En cambio, si el otro conductor se equivoca y yo voy atento, puede ser que esa equivocación pase prácticamente desapercibida, que no pase a mayores, ¿ya? Por eso es importante que siempre estemos lo más atentos posible. Luego dice marchas, ¿ya? ¿Qué son las marchas? Las marchas son los cambios, ¿ya? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, ¿cierto? La quinta y la sexta en algunas motos. Perdón. Obviamente estamos hablando de motos que no, o sea, que tienen cambio, ¿ya? Que no son automáticas. Porque hay motos también que son automáticas, ¿ya? También es una buena opción para las personas que les cuesta mucho o quieren aprender en algo un poco más sencillo,
hay unas motos que son automáticas y desde algunos puntos de vista son un poquito más fáciles de conducir, desde algunos puntos de vista. Bueno, en el caso de las motos que tienen cambios comunes y corrientes, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que para lograr la primera marcha, ¿cierto? Es decir, para pasar a primera, la palanca va a estar en neutro. Vamos a imaginar que la palanca está en neutro. Vamos a aplastar la palanca y al aplastarla va a quedar inmediatamente en primera. Después de eso, si yo quiero pasar a segunda, debo levantar la palanca con la punta del pie, segunda, y si quiero a la tercera, volver a levantar a la tercera, y si quiero cuarta, volver a levantar cuarta, y así sucesivamente todos los cambios hacia arriba. Eso quiere decir que es primera para abajo, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta para arriba. ¿Ya? De ahí viene el dicho que solo es una para abajo y las demás para arriba cuando al motociclista le pasa algo mal, o se cae, o le roban la moto, etc. Te dicen eso siempre. Importante, dice, no lleve accionado el embrague más tiempo del necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta, ¿ya? El embrague, la verdad es que cuando ya vamos siendo más experimentados, en muchas motos se usa poco ya. Cuando se usa siempre, cuando voy a poner primera, ¿ya? Ahí lo ocupo siempre. Pero después de la primera, como la moto va andando, muchas veces es posible poder pasar los cambios sin necesidad de embrague. Ya simplemente sincronizando un poquito el motor con la caja, normalmente se acelera un poco y cuando vienen cayendo las revoluciones, si yo paso el cambio pasa súper suave y en muchos modelos de moto no pasa nada, no hay ningún problema. ¿Ya? Nunca debo abusar, ¿cierto?, del uso del embrague. ¿Por qué? Porque el uso del embrague desconecta el movimiento del motor con el movimiento de la rueda y esto hace que ustedes pierdan un poquito de estabilidad y un poquito de control sobre su motocicleta. Posición natural sobre la motocicleta. Dice, 1. La posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro, de que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. Y 3, dice, los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que estas deben ir libres para maniobrar. Eso ya todo lo hablamos. Después viene la parte de la estabilidad de la motocicleta. Equilibrio y estabilidad vienen de la mano. Ya dice, la principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. ¿Qué quiere decir eso? Tiene dos ruedas, si yo la dejo así sola, ¡pum!, se cae, ¿cierto? Y la estabilidad, ya en el punto anterior, el equilibrio, siempre depende del conductor, ¿ya? Y a mayor velocidad lleve, más fácil es mantener el equilibrio, pero es porque me estoy moviendo, ¿cierto? Pero si la moto está parada, va a costar mucho mantener el equilibrio. Y luego hablamos de la estabilidad. ¿Y qué es la estabilidad? Es la habilidad que puede tener un vehículo, ¿cierto?, para poder mantener, ¿cierto?, su trayectoria tanto en rectas como en curvas, ¿ya? La estabilidad es la habilidad que tiene un vehículo para mantener su trayectoria tanto en rectas como en curvas, ¿ya?
Dice que la estabilidad de la moto durante el desplazamiento depende del conductor y bajo los 10 km/h es más difícil mantener el equilibrio, ¿ya? Entre más lento vayan, más les va a costar mantenerse sobre la moto, ¿ya? Entre más rápido vayan, más fácil mantenerse sobre la moto. Y ahora vamos a este punto tan importante que es la mirada, ¿ya? Me parece, Carlos, que hemos hablado ya de la mirada antes. Entonces me gustaría que tú me hicieras un pequeño resumen de lo que yo he hablado en clases acerca de la mirada. Hola Gonzalo Pozo, ¿cómo estás? Carlos, te voy a dar un minutito para ver si te acuerdas de la mirada y de qué es lo que yo les digo acerca de la mirada. Voy a quedarme callado un minutito y tú vas a escribírmelo en las preguntas y respuestas, ¿ya? Hola, hola Gonzalo, espero que estés bien. Gonzalo Pozo, un saludo para ti. Ya, me voy a quedar callado un minuto, ¿ya? Ya, ahí aparecieron unas respuestas. Vamos a ver qué tal. Sí, Gonzalo Pozo, solo clase C, no te preocupes. Dice, la mirada debe ser siempre a lo lejos y no al sector de la rueda como comúnmente lo hacemos los que estamos empezando. Muy bien. La mirada debe ser hacia lo lejos y no al sector de la rueda como comúnmente lo hacemos los primerizos. Exacto, Carlos. Súper bien. Muy bien, muy bien. Ya. Entonces, ¿cierto? La mirada, en este caso, dice que es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta, ¿ya? Lo que dice Carlos está muy bien y está dentro de lo que aparece, ¿cierto? Acá en el texto que está preparado para ustedes. Además de eso, yo siempre les digo que la mirada debe tener tres cosas importantes, ¿ya? Que no están escritas acá, que es mi forma de poder explicarles y que ojalá no se lo olvide. Que su mirada debe ser panorámica, ¿ya? Es decir, lo más abierta posible, abarcando la visión más amplia posible. Debe ser panorámica. Aparte de ser panorámica, debe ser, aparte de ser panorámica, debe ser atenta, ¿cierto? Veo panorámico, veo a lo lejos, debo estar atento a lo que está pasando alrededor mío y en mi entorno
próximo y también en mi entorno lejano, por decirlo así. Y además de eso, mi mirada debe ser relajada, tranquila, ¿ya? Porque si yo voy estresado, voy a tener problemas, ¿cierto?, con este tema, ¿ya? Entonces dice que es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Mirar antes de cada maniobra, dice, después dice, se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestros en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que se pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. La moto va hacia donde mira el piloto. Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto, y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo se interponga en nuestra trayectoria. Hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión, ¿ya? Súper importante esta parte, muy importante, ¿ya? Aparte de lo que les dije yo, de la mirada, ¿cierto?, panorámica, relajada y atenta. Por ejemplo, si voy por una calle y se abre una puerta, debo fijarme en que de la puerta no salga alguien que pueda cruzar la calle, o si se abre un portón que no vaya a salir un camión de adentro, debo ir atento, a eso me refiero. Y luego, cuando hablamos acá de que la moto va hacia donde mira el piloto, es súper importante, muy importante. ¿Por qué? Porque si yo voy manejando y se me cruza un vehículo y me quedo mirando el vehículo con terror, lo más probable es que me voy a ir directo al vehículo y ¡pum!, lo voy a chocar. En cambio, si yo en vez de aterrorizarme y ocupar el miedo, el susto, ¿cierto?, ocuparlo a mi favor para que me suba la adrenalina y mi mente pueda pensar con claridad y mucho más rápido, podría, ¿cierto?, en vez de mirar al vehículo, buscar de forma inmediata por dónde pasar para evitar chocar al vehículo. Claramente esto no va a ser posible siempre, ¿ya? Claramente esto no va a ser posible siempre, pero al menos debemos intentarlo. El vehículo se me atravesó, es muy probable que o por la punta del vehículo o por la cola del vehículo exista algún espacio. Y debo apuntar a ese espacio, al espacio donde tengo más probabilidades de salir menos dañado o de evitar el accidente. Le he contado en otras oportunidades que una vez yo venía con mi señora, creo que veníamos de la playa, no estoy 100% seguro, y se nos atravesó una persona como en situación de calle, y aparte como ebrio, por decirlo así, o por lo menos eso parecía, ya en la Alameda, y nosotros no veníamos tan rápido, pero se nos atravesó así con muy poca distancia. Y la verdad es que yo pensé que lo íbamos a atropellar, pero lo único que hice fue tratar de apuntar al lado donde había más espacio, ¿ya? Apunté al lado que había más espacio y traté de llevar la moto hasta ese lugar, ¿ya? Y gracias a Dios pasamos sin tocarlo, ¿ya? Pasamos realmente muy cerca, pero sin tocarlo, ¿ya? En cambio, si entras en pánico y te quedas viendo a la persona, ¿cierto?, o al obstáculo, lo más probable es que lo vas a chocar, ¿ya? Lo más probable es que te vas a ir justo para ella. En cambio, si tú miras siempre a la mejor opción, la moto se va a ir a la mejor opción, ¿ya? Siempre debo buscar una escapatoria, dice ahí, hay que mirar hacia la escapatoria, siempre. No digo que los que han chocado, chocaron porque no hicieron esto, no estoy diciendo eso. Probablemente van a haber situaciones que no vamos a poder
librar. Situaciones en las cuales vamos a chocar sí o sí, ¿ya? Pero nunca se entreguen, nunca se entreguen, traten de mantener la cabeza siempre fría y ver la mejor opción, ¿ya? Yo tengo amigos que se han salvado de matarse en la moto porque, por ejemplo, ¿cierto? En vez de chocar de frente, han ronceado la moto para chocar de lado, ¿ya? Y que el golpe se distribuya de mejor forma. Entonces, pero eso es una apuesta personal, ¿ya? Lo importante es tratar de no entregarse, tratar de buscar dentro del caos, dentro de esa fracción de segundo que tenemos a lo mejor para pensar algo, buscar la mejor opción. Y para ello es muy importante poner atención a todo el material teórico y si puedo participar en alguna actividad práctica, también poder hacerlo, ¿ya? Entonces dice, ¿cierto? Hay que mirar hacia la escapatoria. Hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión. Si el piloto se queda mirando a lo malo, se va a ir directo a lo malo. Sea un hoyo, sea un auto, sea un peatón, lo que sea. ¿Ya? Súper importante. Vamos a ver lo que nos han escrito. Muy bien. Las técnicas de cerro abajo en el ciclismo profesional, ¿cierto? Esto es algo que, esto es algo que yo vi hace mucho tiempo, ¿cierto? Que yo aprendí hace mucho tiempo. Y justamente como dice Carlos, que lo hemos conversado en otras clases, esto es algo que yo aprendí en el ciclismo, ¿ya? Cuando uno va a un cerro, sube literalmente a la punta del cerro, ¿cierto? Pero en la punta del cerro no hay un camino ancho, muchas veces. Y si es que lo hay, uno normalmente no baja por ahí, sino que uno baja por senderos muy angostos por donde apenas pasa la rueda de la bicicleta. Y uno se pregunta por qué o cómo es que no se caen. Y es que el ciclista siempre está concentrado en lo bueno, mirando a lo bueno y nunca a lo malo. Si uno mira lo malo, se va a lo malo. Insisto, como dije antes, sea un hoyo, sea una piedra, sea una barrera de contención, sea lo que sea. Siempre mira hacia lo bueno y tu cerebro solo va a gestionar tu cuerpo para irte hacia el lado bueno. Y es igual que a mí me gusta hacer como analogía. Y al final es lo mismo que la vida. O sea, yo siempre le digo a la gente que todo funciona de la misma forma. Si tú estás mirando a personas malas, te vaya a convertir en una persona mala. Si tú estás mirando a personas buenas, te vas a convertir en una persona buena, probablemente de alguna forma, ¿ya? Entonces, ojo, ojo con ello, ¿ya? Siempre mirar a lo bueno. Después dice, en las rectas, la mirada debe dirigirse a lo lejos al punto en que convergen las líneas de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. ¿Ya? En el fondo, todos sabemos que cuando vemos una calle o una carretera larga, la vemos a lo lejos, esa carretera se empieza a juntar, ¿cierto? Cuando se empieza a juntar esa carretera, quiere decir que estamos mirando lo suficientemente lejos, ¿ya? Dice que en este cuadro celeste, ¿cierto? Que es justo lo que estaba diciendo Carlos hace poquito, dice que un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Técnicas de frenado. Es importante frenar siempre de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. Recuerden, ahora estamos hablando de frenado, técnicas de frenado. Es importante frenar siempre de manera suave y progresiva, ¿ya? Frenar suave, ¿cierto? Y progresivamente según se necesite.
a fin de evitar el bloqueo de las ruedas, a fin de evitar que la moto siga andando y las ruedas vayan en velocidad cero, ¿ya? Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. Esto no quiere decir que no pueda aumentar más la presión de frenado. Pero cuando usted está frenando, fíjese siempre en si las ruedas están por bloquearse o no. Si las ruedas están por bloquearse o se bloquearon y usted no tiene ABS, ¿cierto? Suelte inmediatamente el pedal o palanca de freno para volver nuevamente de forma inmediata a apretar. A esto comúnmente se le llama bombeo. Es frenar, yo veo que se bloquea la rueda, suelto y aprieto de nuevo. ¿Por qué? Porque las ruedas bloqueadas, ¿cierto? Las ruedas que van chantadas pierden su capacidad de dirección. Y al perder su capacidad de dirección, ¿cierto? Vamos a tener el problema de que ¿cierto? De que no vamos a poder llevar nuestra moto hacia donde queremos llevarla realmente, ¿ya? Porque es el giro de la rueda el que permite, ¿cierto?, la direccionabilidad de la misma. Es el giro de la rueda el que permite la direccionabilidad de la misma, ¿ya? Si la rueda va en velocidad cero, me gusta decir eso, en velocidad cero, y la moto se va desplazando aún, la moto va chantada y va sin dirección. Aunque yo doble toda la rueda, la moto se va a seguir arrastrando en la misma dirección. Pero si yo suelto el freno, la rueda vuelve a girar y la moto se puede direccionar, ¿ya? Es por ello que es muy importante siempre mantener la máxima distancia posible de cada obstáculo, de los otros vehículos, de las otras motos, etc. Porque si pasa algo, vamos a tener mucho más tiempo, mucho más espacio para poder gestionar nuestro freno y nuestra motocicleta. Después dice, el freno principal de la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo. Al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de carga brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero. Es conveniente que al momento de frenar, usted tome una posición que colabore en la maniobra, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio. Para frenar de una forma eficaz, debe inclinar levemente su cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia adelante por efecto de la frenada o transferencia de masas, ¿ya? ¿Qué es lo que le quiere decir ahí? Tiene hartas palabras técnicas, ¿cierto? Pero lo que les quiere decir en el fondo es que cuando usted frene, ojalá cargue un poco la moto atrás, porque al ir frenando se va todo el peso adelante. Y si usted también va cargado adelante, la rueda trasera va a perder adherencia muy rápidamente y se va a bloquear. Al bloquearse la rueda trasera, puede empezar la moto a colear, ¿cierto? A irse de un lado hacia el otro la cola. Siempre es más peligroso que se bloquee la rueda delantera. Ahora, la mayor parte de la fuerza de frenado siempre va a estar en el eje delantero, en cualquier vehículo. Por lo que menciona acá como transferencia de masa. Cuando yo quiero frenar, el vehículo, el cuerpo, lo que sea, quiere seguir en movimiento, ¿ya? Por inercia. Por lo tanto, ¿cierto? Todo el peso va a cargar la rueda delantera y es por ello que siempre vamos a encontrar frenos más grandes o de mejor tecnología en el eje delantero en vez de en el eje trasero, ¿ya? Ahora, siempre es importante frenar con la rueda trasera o con ambas al mismo tiempo, mejor dicho, ¿ya?
Porque a pesar a pesar de que la rueda delantera, o sea, perdón, a pesar de que la rueda trasera frena menos, igual frena. Y como igual frena, igual suma, ¿cierto?, en la potencia de frenado, igual ayuda a que la frenada sea más corta y en menos tiempo. ¿Ya? Dice aquí claramente que el freno, ¿cierto?, que el freno principal de la motocicleta es el delantero. ¿Ya? Y además dice que el freno trasero se usa como un complemento para ayudar y estabilizar la moto. Siempre es ideal usarlo todo al mismo tiempo. ¿Qué pasa si utilizo solo el freno delantero? Es muy probable que la motocicleta, que yo salga por arriba de la motocicleta, ¿cierto? Si es que la frenada es realmente muy, muy dura, ¿cierto? Que se pare la cola de la moto también puede pasar, ya no es tan normal, ya lo más normal es que se bloquee la rueda delantera y te bota al suelo la moto, ¿ya? Pero puede pasar como pasa más en las bicicletas que son más livianas, pasa más que cuando tú frenas con el freno delantero muy fuerte, pasas por arriba de la bicicleta, ¿cierto? Y, y obviamente tienes un accidente, ¿ya? Dice, es conveniente que al momento de frenar usted tome una posición que colabore, ya eso lo vimos, ¿cierto? Es más que claro, y dice que ya, no, con eso estamos ok en este punto. Dinámica de una frenada, dice. El freno delantero se activa con la mano derecha, ¿cierto? Con esta mano. Se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la moto. A la vez es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca, por lo que ya nosotros hablamos, ¿cierto? ¿Cómo utilizarlo? Dice que a mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno. Importante, para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse a la rueda delantera y el 30% en la rueda trasera. Luego, freno trasero. Generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir la frenada delantera mientras se equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene al vehículo de forma tan efectiva. ¿Ya? ¿Y cómo utilizarlo? Se inicia con una presión suave sobre la palanca, la motocicleta empezará a reducir la velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, usted aumente la presión. ¿Ya? Y lo último que vamos a ver es lo que dice el cuadrito celeste. Dice, siempre debe tener dos dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal del freno trasero, listos para entrar en acción cuando se requiera. ¿Ya? Lo más importante son los dedos en el freno delantero. La mano va así. Con esta parte, con estos dedos, tomo el mango de la moto y con estos dos dedos los voy a llevarlos siempre enganchados en la palanca de freno. De tal forma que cuando necesite frenar, los dedos ya van a estar listos para frenar. En cambio, si yo voy así, cuando necesite frenar, todo este tiempo voy a estar perdiéndolo, ¿cierto? En tiempo y en distancia para lograr una detención lo más óptima posible, ¿ya? Les mando un gran abrazo, queridos amigos. Espero que todos se encuentren de lo mejor, que tengan una excelente tarde, que tomen una rica once también. Y nos estamos volviendo a ver mañana a las 5 de la tarde en una nueva preparación de clase C. Cuídense mucho. Mi nombre es Ricardo Cornejo. Esto es practicatest.cl y los esperamos siempre. Revisen nuestro material
avísenle también a sus amigos para que también puedan aprender sobre estos temas, ¿cierto? Y hagan muchos videotest, o sea, muchos test, ¿cierto? Y pueden ver videotest también que tenemos disponibles para ustedes en nuestra plataforma, ¿ya? Nos vemos, cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Carlitos. Cuídate, que estén muy bien. Nos vemos. Qué bueno que te gustó. Chao, chao.